Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buena vida. Estamos acá en un renacer porque es un nuevo lugar de un lugar viejo. Algunos ya reconocen esta voz, otros es una novedad. Me presento, soy Mica de Arcastral, astróloga, tarotista, coach, terapeuta holística y otras magias más, que estamos acá con una compañera muy especial. La voz más dulce de Latinoamérica. Acá estoy invitando a Claudia Vargas de Urania, ¿sí? Donde vamos a traer algo muy especial para poder conversar hoy. Te cuento, era un café de Buenos Aires, dos amigas charlando como cualquier tarde de sábado y surge una pregunta entre dos astrólogas. ¿No sabes lo que me pasó? Te cuento, y fuimos charlando. De esa charla de café surgió una pregunta que nos excedió y que por eso estamos acá, para hacer esta pregunta para todos ustedes. La pregunta es, ¿qué buscamos en la consulta astrológica? Y acá dos astrólogas están pensando sobre eso. Así que Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Miki. Muchas gracias por la invitación. Hermoso tu espacio. Gracias por invitarme. Y sí, definitivamente fue una gran pregunta en una tarde de sábado que nos excedió el tiempo. Y me encantó que hayas tomado la iniciativa de hacer una continuidad y abrirlo de pronto a otras personas, a todas las personas que te escuchan a ti y que de pronto les ha pasado, ¿no? Y podemos tener como poder dejar preguntas diseminadas que puedan germinar en grandes ideas después. Esta pregunta no busca una respuesta, así que si buscas una respuesta, volvamos a foja cero. La realidad es que lo que queremos conversar es justamente para ampliar visión, para incluso encontrarnos en nuestra visión. Así que acompáñanos en este camino porque estoy segurísima que esto va a ser interesante para vos. Bueno, Clau, un poco lo que hoy queríamos charlar, ¿no? En este momento que empezamos a relatar, es que ¿qué nos encontramos muchas veces cuando estamos frente a un otro como astrólogo, ¿no? Un poco esta realidad de la astrología en tiempos de redes sociales, no solo en el canal redes sociales, porque estamos atravesados por esta realidad. Hoy la astrología, no sé si es que vive una crisis, pero vive una pregunta gigante. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Para quién es? ¿Y cómo es? ¿No? Y muchas veces nos encontramos frente a esto como astrólogos de no estar ni tan cómodos ni tan, digamos, dispuestos, porque también estamos lidiando con esta realidad y con la realidad que ven todos, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero desafiar, lo que ven todos, porque hay mucho más para ver. Sí, yo creo que hay algo muy importante, hablando un poco de la historia de la astrología, ¿no? En el siglo XX empieza la astrología a popularizarse mucho, gracias a Alan Leo, desde Inglaterra, donde empiezan a crearse esto que llamamos los horóscopos, ¿no? Algo que fue un boom. Todo el mundo empezó a consumir astrología y mucha gente no tenía ni idea de que era de un signo o de otro. Sabían, ya después poco a poco se fue popularizando el conocer que en el mes de mayo era Tauro, y ya era una conversación de salón, de café, yo soy Tauro, ¿no? Esto empezó a popularizar mucho la astrología. Yo creo que hay muchos beneficios de esta popularización. Ahora, tú estás planteando el momento de redes sociales, ya es como un paso más adelante. Es un paso contextual, es un paso de esta realidad, ¿no? Así como buenísimo lo que decías, un poco que
la astrología del horóscopo nace de la lúdica, ¿no? Hasta de un tema de conversación. Lo mismo pasó con el tarot. Es un juego de cartas, ¿no? Pero tiene un alto símbolo y una alta significación. E incluso el tarot también se usa para sanar o acompañar procesos. Entonces, ¿qué nos pasa, ¿no? Con los símbolos y un poco la profundidad, ¿no? Porque esta fugacidad, esta rapidez y esta ansiedad que de alguna manera traen los tiempos de redes sociales impide que estos símbolos emerjan con una plenitud de lo que podrían, ¿no? Entonces, como canales, ¿no? de llevar este símbolo a lo particular, ¿no? De lo general a lo particular, muchas veces nos encontramos con algo que impide poder esparcir la totalidad de lo que plantea el símbolo. Claro, profundizar en el símbolo. La rapidez y lo fast food de las redes sociales impiden entrar en el gran significado de cada uno de los símbolos. Es que el fast food es un término que me encanta porque en algún punto habla de lo no nutritivo, ¿no? Porque es cierto, satisface mi hambre, ¿no? Y después, ¿qué hago con la nutrición o qué hago con el post de eso? Uh-huh. Que en ese momento me permitió puentear algo que estaba emergiendo como curiosidad o como pregunta en mí. Entonces anulo, ¿no? Anulo esa posibilidad. Y anulación tras anulación se pierde un poco la capacidad de agarrar tu propia energía, ¿no? Desde tu visión, desde tu perspectiva, desde tu realidad. Entonces, es una general. Uh-huh. Todos los tauros que cumplimos en mayo tenemos un camino similar. Claro, todos tenemos el amor va a tocar nuestra puerta esta semana. Sí, y vamos todos a tener como tosudez en nuestros comportamientos, ¿no? Claro. Y vamos a comer rico, ¿no? Creo igual que esa es más común que las otras, pero eso es un tema de chiste interno. Lo que queremos plantear justamente es esto, ¿no? En lo que estamos contando un poco, estamos hablando de nuestra mirada subjetiva como astrólogas, que hemos profundizado mucho en entender esto y que nos parece como un saber que a su vez es ancestral porque data de 4.000 años y que trabajaba en contextos en donde no nos hacíamos las mismas preguntas hace 4.000 años que ahora, ¿no? Y nuestra filosofía, nuestra manera de vivir ha adquirido una complejidad muy distinta a la de antes. Entonces, esa astrología también muta. Y la consulta, en algún punto, también muta de ese rey que si va a la batalla o no, si son tiempos de buena cosecha o no, a si voy a conocer el amor de mi vida esta semana o no, ¿no? Y es en esta semana, porque los tiempos del cielo se manejan con los tiempos del hombre, ¿no? Además. Claro. El ser humano toda la vida ha tenido esta necesidad de explicarse el misterio que es la vida, ¿no? Entonces es genuina su pregunta de ¿qué hago? Por eso el oráculo siempre ha estado acompañando al ser humano a través de la historia y ha mutado, ¿no? Antes lo que tú dices, se buscaba al sacerdote, al gurú, al chamán de la tribu para para hacerle preguntas fundamentales, ¿vamos o no a la guerra? ¿No? Ahora, al popularizarse un poco más y al, no sé, no quisiera usar la palabra superficialidad, pero es lo que me brota con esto del fast food, ¿no? ¿Qué esperar de respuesta por parte de la astrología ante estas preguntas necias? Es que las preguntas necias parten de una premisa que no te incluye. Entonces, si yo le pregunto al gurú cómo me salvo de esta, ¿en qué lugar me pongo frente a eso? ¿No? Entonces, pensar que no hubo psicoanálisis, no hubo filosofía, digamos, humanista, no hubo una década del 60 y 70 que revirtieron y cayeron todas esas estructuras, ¿no? Como un poco las estamos viviendo ahora en otro nuevo ciclo de caída de estructuras. No podemos evitar, por un lado, vivir la ansiedad,
¿no? De lo que se está desmoronando y preguntarnos más, por eso hay más, digamos, oferta o más dar, ¿no? Pero por otro lado, no podemos seguir el camino de la anulación, porque esa pregunta deja de ser auténtica o genuina, por ende poco nutritiva. Sí, a mí me preocupa un poco lo que ocurre y lo que veo en las redes, precisamente porque para mí la astrología tiene una profundidad y una riqueza tan infinitas que me preocupa que quede en esto, ¿no? En preguntas absolutamente superfluas e impidan o que la gente no vea la posibilidad que se abre al entrar en el mundo de la astrología y poder llegar a entrar en un camino de autoconocimiento por medio de este lenguaje simbólico. Es hermoso lo que decís, Clau, porque por sobre todo expone lo que podemos llamar el malestar de la cultura de la máscara, donde parecemos mucho más de lo que somos. Entonces, acá hay algo muy intrínseco de cada ser frente a esto y cómo está preparado para esto, ¿no? Porque muchas veces nos adaptamos incluso a algo que no está del todo albergándonos, porque pensamos que es lo que hay que hacer. Después, la ciclicidad de la vida te devuelve las crisis con las piedras necesarias para ir cayendo las máscaras, ¿no? Que muchas veces se dan en los entornos íntimos donde no podemos sostenerla, ¿no? Ahí es donde entra toda la potencialidad de la astrología. Ahora, el baile de máscaras existe y las redes sociales es un entorno que es fabuloso y que de hecho está dado, ¿no? Para alimentar el algoritmo, ¿no? Para alimentar el bailecito de TikTok, ¿no? Y cómo profundizamos bailando, ¿no? Claro. Y cómo hacemos un dar cuando no hay vasija para sostener. Claro, porque profundidad no hay. No hay tiempo para esta profundidad, no hay paciencia. O hay una extrañeza ante esa situación, ¿no? Eso es un desafío que muchas veces está dado por la crisis, ¿no? En un mundo donde la ansiedad y los trastornos mentales hoy son una próxima pandemia instalada, ¿sí? Debemos también preguntarnos si esto que estamos alimentando constantemente es lo que necesitamos. ¿Cuál es nuestra nutrición frente a lo que estamos consumiendo? ¿No? En los entornos más holísticos se dice la frase, ¿no?, mal asociada a la ley de atracción, que es: a lo que ponemos atención le damos valor, ¿no? Es como si cada vez que yo atiendo algo, es como que le diera moneditas de energía. El tiempo es oro. Claro, el tiempo es oro, pero también es como, creo, o sea, si yo estoy consumiendo fast food, le estoy dando poder a ese fast food. Y bueno, The Social Dilemma, que es un documental un poco, plantea eso, ¿no? A dónde lo que ponemos la atención y lo que nutre la atención y cómo hay consecuencias un poco de la mala alimentación. Pero que no está solo en el entorno astrológico, está en todo. Pero cuando hablamos, ¿no?, de esto, hay que darle el contexto necesario para que esta maravilla pueda expandirse. Y expandirse como lo que es, una herramienta hermosa, tan amplia como inconmensurable, sí, ¿no? Ahora, no va a dejar de existir este entorno, ¿sí? Pero sí puede existir una reflexión. Habrá tiempos de fast food y habrá tiempos para nutrición. Eso cada uno lo puede elegir, ¿no? Sí, yo creo que ahí viene mucho más la responsabilidad que cada uno tiene con su energía, con su tiempo, ¿no? Retomando tus palabras de cuánto tiempo invierto yo viendo videos de TikTok, ¿a qué le estoy dando yo valor? O a un libro, o a pasar tiempo con mis seres amados, ¿no? ¿En qué invierto yo? Es donde estoy poniendo valor. Entonces, creo que ahí ya viene un poco la responsabilidad y la madurez de cada uno de poder administrarse su propia energía y ser adultos, ¿no?, en eso.
Me diste el pie perfecto para una de mis frases harto repetida. Quienes me conocen lo van a volver a escuchar, que es: la responsabilidad es la habilidad para responder. Y para poder responder, tengo que comprender. Y si no puedo comprender, ¿sí?, me voy a sentir impotente. Me encanta porque lo que acabas de decir de la comprensión me evoca exactamente lo que dijiste de los ciclos y que volvemos al mismo ciclo y tropezamos la misma piedra. No comprender los ciclos astrológicos que nos ocurren a todos, no sé, las cuadraturas y oposiciones de Saturno consigo mismo, cualquier ciclo, Júpiter, no entenderlo y no comprenderlo nos alejarnos un poco de lo que es la danza cósmica y que nosotros hacemos parte de esa danza. Nos aleja mucho más de superar esa piedra que siempre vamos a estar golpeando y golpeando. Entonces, por eso la astrología me parece que abre esta posibilidad de comprensión y de conciencia. Claramente, claramente. Queremos cerrar un poco esta introducción que hicimos del tema con una frase de Zygmunt Bauman que dice: además de tratarse de una economía del exceso y de los desechos, el consumismo es también, y justamente por esa razón, una economía del engaño. Apuesta a la irracionalidad de los consumidores y no a sus decisiones bien informadas, tomadas en frío, en conciencia. Y apuesta a despertar la emoción consumista y no a cultivar la razón. ¡Wow! Fantástico. ¿Qué cantidad de preguntas quedan en esta frase? Es como existencial. Es completamente existencial porque de alguna manera el consumo es existencial. ¿Qué hago con mi recurso, con mi realidad? ¿Quién quiero ser en esto? Y eso, si lo dejamos, ¿no?, a esta irracionalidad, a esta emoción, ¿sí?, la emoción no construye. Y de hecho, las emociones son cortas. El gestionamiento de la emoción, ¿no?, lo que es la inteligencia emocional, es lo que hace perdurar la emoción. Pero la emoción es corta, con lo cual no somos una emoción, somos mucho más. Entonces, ¿qué hacemos con el consumo? ¿Qué hacemos con la atención? ¿Qué hacemos con el foco que amplifica eso? Fantástico. Bien. Profundidad. Aquí estamos. Bueno, una de lo que nos preparamos para esta conversación, porque podemos estar horas y no queremos perder el hilo, ¿sí?, nos pasó un poco que cuando llevamos esto, ¿no?, a nuestra realidad, nuestra mirada subjetiva, nuestro hoy, nuestro espacio aquí en el mundo, acá lo podemos definir, o yo me paro en esta subjetividad, que yo siento que hay un abuso astrológico. De hecho, hice un posteo sobre eso, ¿no? Y otro posteo que decía de astroilógico, ¿no? Como algunas cosas que pasan en redes sociales que, si las tomamos con humor, está fantástico, pero guay, ¿no? Yo siempre cuento en uno de mis cursos que a mí me cayó un cachetazo cuando una nena de 7 años, ¿no?, me hizo una pregunta sobre que ella era cáncer y que había escuchado o leído que hablaban en sus amiguitos de 7 años que los cáncer sufrían de amor cuando eran grandes. 7 años. No, mi amor. Y me lo pregunta a mí, que no sabe en algún punto que yo tengo este saber. Y a mí se me rompió el corazón. Claro. Porque, digo, no es inocuo esto que está sucediendo, ¿no? O sea, estos mensajes llegan. Sí. Y llegan a quien a lo mejor en alguna manera no está preparado para lidiar con eso, ¿no? Entonces apuntamos a la reflexión de los que sí están preparados para hacerse una pregunta, ¿no? Y no dar un mensaje que en algún punto condiciona. Y sabemos que declara y condiciona. Es terrible, ¿no? Es no solamente pensar en
cuando te piden hacer una carta astral de un bebé o de un niño, qué responsabilidad tan gigante. Yo la verdad no hago, fuera de decir tiene una luna, ¿no? Pero entrar en detalles de una carta astral de un niño es de mucha responsabilidad, pero para ir en la misma línea que tú estás hablando, la responsabilidad de la persona que publica cosas en redes, cómo lo publica, qué lenguaje usa, ¿no? Porque ya ahí la oferta del servicio astrológico está vendiendo fast food. Que uno puede llegar a empatizar con quien intenta, ¿no?, seducir a quien está mirando para otro lado, pero insto a esto. Hay muchas maneras de llegar a mencionar sin declarar, ¿no? En coaching la declaración es una determinación y por eso muchas veces trabajamos en la declaración. Ahora, hay miles de declaraciones constantemente. ¿Cómo discernir entre tantas? Porque vos sos Tauro, tal cosa, porque yo tengo Venus en Capri, tal otra, ¿no? Anulando de alguna manera todas las posibilidades de expresión de mi energía en ese sentido. Y en algún punto decís, bueno, sí, yo puedo discernir o me costará trabajar el tamiz frente a eso. Pero ¿qué pasa si estoy en vulnerabilidad y no puedo? ¿Qué pasa si no sé? Y pienso que eso es un saber porque está lleno de seguidores o porque publica libros. Uh-huh. ¿Cuánto debate tenemos nosotras mismas sobre los libros hoy en día? Porque así como hablamos de la antigüedad de la astrología, la lectura de lo antiguo no puede ser, ¿sí?, algo ajeno a llevarlo al contexto hoy. De hecho, los últimos 30, 40 años, los libros con los que nosotras estudiamos los estamos reescribiendo en la actualidad, porque los roles no son los mismos, ni el mundo es el mismo. Total. Y esta cosa de las fake news, que es algo que Neptuno nos está mostrando últimamente bastante, ¿no? Es transversal a todo, no solamente a lo político, a lo económico en un país como este, a lo astrológico. Es impresionante porque, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado bastante últimamente. En un restaurante oigo la mesa del lado y dicen, ¡ah! Es que es un Géminis y todos son unos mentirosos. ¿No? Entonces es pobres Géminis, o sea, tienes... Además que todos tenemos, este espacio tiene una energía geminiana. Todo, claro. Y que justamente, ¿no? Tiene algo hermoso per se, ¿no? Entonces, esa anulación de esa energía, incluso desafiante, ¿no? Que admito que a mí me puede ser desafiante Géminis, pero acá estoy también habitando la energía Géminis, porque hay muchos matices posibles de esa energía. Claro. Y puedo elegirlo. Y de esta manera también me amigo con eso que me puede ser un desafío. Ahora, en la declaración, todos los Géminis son mentirosos y todos los escorpianos son intensos. ¿Qué pasa si soy Escorpio y no tengo esa intensidad? Me siento fallada en mi escorpianidad. Claro, y es un problema identitario fuertísimo, porque además imagínate que esta persona que lo dice, que los Géminis son lo peor, tiene un hijo Géminis. Pero es de cajón, ¿qué pasa? Obvio, porque además está trayendo toda esta energía. Seguramente hay algo de su propio Géminis que necesita desarrollar, ¿no? Bueno, necesita desarrollar, pero más que lo que puede o no puede, hay que llevarlo a su mundo. Y el mundo personal está caracterizado por nuestra capacidad de absorber esta conciencia. Y yo puedo estar toda mi vida sin tomar conciencia, ¿no? O sea, no es que porque yo soy de Géminis, voy a encarnar la energía Géminis per se. Dios quiera sanamente que eso pase, ¿sí? Pero podés perfectamente estar en la polaridad más absoluta y no tocar nada de la energía. Perfectamente podrías vivir así, porque hay una voluntad energética que está por encima de la disponibilidad energética, que es nuestra conciencia. Es fantástico lo que dices, es fantástico. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, cuando nos preguntamos si tal o cual cosa va a pasar por H o por B, ¿no? Para no poner símbolos que pueden, ¿no? Decir, dijo cuadratura, no sé, claro, horror, ¿no?
por H o por B y no pasa, digo, yo no iba a encontrar el amor de mi vida esta semana, horóscopo semanal, Claro. ¿no? Y capaz me miré al espejo y encontré el amor de mi vida. Claro, es que ahí está, ¿no? Venus tiene un espejo, Venus también es un espejo y ahí es donde está. Pero no lo voy a registrar en la voracidad, lo voy a registrar en la calma. Claro. Porque además es que esto que dices, bueno, el tema vincular es, creo que el 80% de las consultas astrológicas siempre tienen el punto de el amor. ¿Y Sí. qué pasa con el amor, no? El amor siempre es, además del desafío que tenemos en palabras de Caruti de desarrollar nuestra inteligencia vincular, que ojalá podamos hacerlo. Yo soy optimista en esto. También soy optimista. Vemos que queremos y pedimos amor y preguntamos por amor, hablando de qué le pregunto yo al astrólogo, pero no sé si yo estoy disponible. No sé hasta dónde está la apertura, porque en tiempos modernos no hay mucha apertura al compromiso, a la tolerancia del otro, a la escucha del otro. Entonces, si no tengo un terreno fértil, ¿por qué estoy esperando que llegue la semilla? Qué desafío, porque en consulta esto pasa, ¿no? Y de repente vos ves la posibilidad. A mí me ha pasado que de repente hay un baile del cielo al que me podría sumar, pero yo no estaba en condiciones de bailarlo, ¿sí? Porque mi proceso no entraba en sincronía con ese baile. Entonces perdí el tren, ¿no? Y capaz en algún momento mi mente me juega el truco, me dice, te lo perdiste, porque estabas duelando al cucaracho ese, ¿no? Entonces entramos en esa y es inevitable que pase. Pero nuestra energía está presente en abundancia. El ciclo del cielo tiene un reverberar que no es inmediato. Porque cuando entramos en la sabiduría y en la presencia de nuestra energía, nos damos cuenta que no hay tren que se pasa, que no hay aspecto que sea inmediato ni que sea determinado, ¿no? Hay aperturas, hay resonares. Ahora, si yo anulé mi resonar porque me enmascaré, me puse toda mi armadura porque tenemos la creencia de que el futuro es parte de ese pasado que se repite y no la creación de ese nuevo futuro. ¿A través de qué? De la pregunta. Entonces, yo puedo ir a una consulta a la pregunta. Ahora, si yo lo que voy es a buscar una determinación, es más probable que me quede en esa repetición de pasado. Claro. Es distinto preguntar qué hacer, ¿no? ¿Cómo yo puedo entrar en participación con el cosmos, con lo que ocurre, con ese Júpiter pasando por la casa 7, ¿no? Está pasando Júpiter por la casa 7, ¿cómo puedo yo? Si uno está en un camino de autoconocimiento, es posible que tenga respuestas. Ahora, el astrólogo también puede mostrar, el astrólogo, el tarotista, el mago, ¿no? Puede ayudar y acompañar, como acompañaba en la antigüedad también, puede acompañar al ser humano a que salga el héroe triunfante, ¿no? Hablando del camino del héroe, porque todos que buscamos la felicidad, todos queremos ser felices y queremos preguntarle al astrólogo, ayúdame a ser feliz y me quiero abrir a eso. Yo creo que lo que vos decís tiene, y me sale decirte, la lógica de la astrología un poco trabaja el eje Virgo-Piscis, ¿no? Es decir, poder entender, analizar, entender la lógica, la geometría sagrada, el entendimiento sano y humilde, ¿no? Que es el estudio de la astrología, para llegar como a una zona energética para disolverse y entrar en ella. Fantástico. Porque si me quedo en el análisis puro, perdí la posibilidad del contacto con ella. Y ahí es una de las falacias de esta cultura del algoritmo, si querés decirlo, ¿no? En donde, bueno, entonces A más B igual C, ¿no? ¿Y qué me pasa a mí?
con el A, con el B, con el C. Y si en algún punto, y esto lo vivo más en tarot porque tiene un misticismo que a lo mejor la astrología un poco se ha diluido, ¿no? Con esa búsqueda de ganar palabra, ¿no? Sí. ¿Qué es decir? Yo me pongo un turbante y una bola de cristal y te digo qué va a pasar y punto. Ya está. No discute. No hay discusión, ¿no? Nadie le pregunta, y bueno, si vas a ver una tarotista, ¿qué esperas? ¿No? Bueno, es buena o mala, ¿no? Ahora, muchas veces el tarot responde para pincharte. Y eso me encanta, el tarot. No te está diciendo, no, pero yo quería volver. No te responde a veces y te regaña. No, sí, totalmente, pero como los registros acálicos también, ¿no? Los maestros ascendidos. Pero en algún punto, de repente, vos decís, no, pero me dijo que no quería volver conmigo, pero yo quería, lo voy a llamar, ¿no? Y ahí está lo que tenía que pasar. No en la declaración. En esa posibilidad de la palabra dicha frente a mi energía. No me gustó lo que dijo, voy a hacer, ¿no? En algún punto. Ahí hay algo, ahí hay riqueza. Y la astrología tiene una riqueza inconmensurable. Y que a veces sí, lo admitimos, ¿no? Y estamos 100% de acuerdo, es que nos da pena a veces. Como, dale, ¿con qué signo sos compatible? Me lleva tantas cosas determinar una compatibilidad y vos, porque sos de Sagitario, no te lleva bien con Virgo, ¿entendés? Pues están en cuadratura en el mejor de los análisis, ¿no? Entonces, incluso cómo se elabora esa energía en mí, ¿no? Pues yo la puedo tener negada, ¿no? Entonces, muchas personas a lo mejor tienen una parte de ellas que no está tan a su disposición. Ese tema que acabas de tocar es fundamental en la astrología y me parece que está bueno dejarlo también como un regalito al espacio, y es cuando encasillamos en eres Tauro, eres Géminis, eres el peor o el mejor del mundo, nos estamos olvidando de esto que es la sombra, ¿no? Y todos tenemos todas las energías y en distintas medidas podemos tener luz y sombra de cada una de las energías. Entonces, hay luz y sombra en mí de mi propio signo solar, ¿no? Y lo proyectamos. ¿Somos conscientes? ¿No somos conscientes de eso? El astrólogo nos permite darnos cuenta, porque a veces no, es que tú no tienes nada que ver con Tauro y tienes el sol en Tauro, pero te abre la posibilidad, te insta, te pregunta. El astrólogo escucha al consultante. ¿El consultante quiere también hablar o solamente quiere respuestas? Bueno, ese es el punto y es como el disparador de esta charla de café en la mesita de 70-70. Justamente de eso, ¿no? De la consulta y lo que sucede en una consulta particular en donde te expresaba mi frustración con toda mi caja de herramientas sobre la mesa, ¿no? Yendo de un lado para el otro y decir, ¿qué hacemos frente a una persona que de repente te pregunta algo que está desde el desconocimiento de la práctica, ¿no? Y que de alguna manera te pone un poder de decisión, ¿no? Sobre decisiones propias de su vida, ¿no? Entonces yo te relataba este caso en donde antes de aceptar la consulta y a riesgo de no tenerla, decirle, yo no voy a darte esta respuesta, ¿sí? Porque mis herramientas tienen otras lógicas, ¿no? Sabiendo que hace 3 pestaneos y consigue a alguien que le responde eso, ¿no? Con todos los peligros que eso trae, ¿no? No es ético, insisto, si tú hubieras respondido para como mí, ella quería, digamos. La respuesta fue, yo no te hago un favor respondiendo algo que es del orden de tu decisión personal. Yo puedo entender y ayudarte a entender lo que puede suceder, ¿no? En este escenario, ¿no? Ahora, obviamente sucedió porque el discurso en algún punto es positivo. Esto de hablar es novedoso Toma agüita, para mi ser.
Pero digo, el plantearle que no le vas a responder eso, y por otra parte, sucede la consulta y obviamente la respuesta no sucedió y obviamente surgió el malestar. Avisado, pero surge el malestar. Ella pudo haber entendido y no insistir en su respuesta y entrar en la misma propuesta que tú le estabas dando de amplitud, de no miremos esto, miremos lo que tú le estabas proponiendo. Pero ella insistía en que quería una respuesta. No fue satisfactorio. La respuesta que tú le diste. Claro. La búsqueda de hacerla protagonista de esto que tenía que decidir. Asumir la responsabilidad de su vida. Asumir la decisión de algo y no echarle la culpa a Cosmos, ¿no? Y mucho menos usar de excusa al Cosmos por decisiones pseudoempujadas, ¿no? Y ahí es donde surge, obviamente, ese espejo que devuelve el símbolo, que se lee desde una subjetividad, sin duda, ¿no? Desde mi mirada de cómo se lleva la consulta, de lo que puede aportar la astrología, pero en algún punto también me devolvió un espejo, ¿no? Como roto o frustrado, de ¿para qué? ¿No? O sea, no nos entregamos en cuerpo y alma, ¿no? Frente a esta maravilla, porque no sé si hay otra manera en algún punto, pero más allá de las maneras posibles, en algún punto queremos transformar con el espacio, como una posibilidad, tiene una voluntad de transformación. Sí. Y en esa voluntad donde la palabra da sentido, da lugar, porque al mencionar tal o cual energía, tal o cual posibilidad, tal, incluso es maravilloso escucharlos hablar de sus planes o sus proyectos, ¿sí? Uno como vieja bruja que soy, veo y leo otras cosas, pero desde la astrología, tomar ese dato, porque es la herramienta elegida, poder ayudar a conectar esa energía con esa palabra. Uh-huh. Y ahí es donde se produce como un acto hasta revolucionario, mágico, ¿no? Sí. Mágico, sanador, sí. ¿No? Que permite preguntas que disparan posibilidades de respuesta distintas de las de antes. Uh-huh. Porque la palabra crea. Total. Ese momento del encuentro, ese momento que estás convocando ahora, del encuentro mágico, donde existe la palabra, existe el símbolo, y estamos hablando de trascendencia, de una trascendencia importantísima. Es tan sincrónico porque tú... Viste que uno tiene épocas, ¿no? También depende de sus propios tránsitos, que empieza a atraer gente que tiene este mismo tránsito o tiene esos tránsitos en su natal. Como que el mundo permanentemente, el cosmos le está conversando a uno. Yo cuando tengo consultas me sorprendo un montón y agradezco al universo todo esto que me trae, ¿no? Pues no solamente es dar y dar palabra y abrir espacios y dar... A mí me gusta mucho esto de abrir puertas, que hay personas que no tenían ni idea que existían puertas de autoconocimiento y que tú simplemente evocando un símbolo puedes dar llaves para que las personas atraviesen esos portales de su propio autoconocimiento, ¿no? Un poco lo del espejo, te muestro quién eres tú, mírate. O quién podrías, si elegís tomarlo, ¿no? Claro, está esto, ¿con qué te sientes cómodo, con qué no, por qué no? Y empezar como esta indagación que es el autoconocimiento desde la astrología. Es algo muy, muy hermoso esto de pensar el autoconocimiento, ¿no? Porque el conocimiento está. Lo que no está puesto el foco en uno, en auto, ¿no? Claro. Entonces, permitir que se devele esa energía que está en vos
es de alguna manera lo que tiene un hilo conductor a lo largo de todos los años en la práctica astrológica. Ujú. Pero también está en otras prácticas, no es la única, ¿no? Por eso hoy hay tantos usos de la astrología en psicología, ¿no? En hasta negocios, ¿no? Como así también el entendimiento de que todo es energía, ¿no? Y ahí hay mucho de la utilización de la astrología para esa codificación. Pero nos encontramos con esto, con el espejo roto de unos y otros, ¿no? Ujú. Con la no satisfacción de esa respuesta que no me ponía a mí en el lugar de decisora, ¿sí? Sino que yo esperaba que para eso te pago, ¿no? Para que me digas si me mudo de país o no me mudo de país, ¿no? O sea, además preguntas muy fuertes, Muy ¿no? fuerte. Porque una cosa puede ser algo más del orden de lo mundano, ¿no? Pero ahora con esos desafíos intrínsecos de la persona, parece que ¿a qué le damos poder, ¿no? Y yo con mucha ética retomo y digo, acá así no, pero me hizo la pregunta, porque ese espejo roto que yo me llevo, ¿no? De ese vínculo, de esa alquimia que se da en la consulta, de la no palabra expresada, me deja con la conciencia absoluta de que lo no expresado verbalmente queda sesgado en la conciencia del otro. Y digo, con todo lo que se puede ver, ¿no? ¿Por qué no le damos espacio a la palabra? Claro, y siento tu frustración totalmente en lo que te pasó con esta consultante, pero creo que la ética ahí es lo que puede salvar un poco. O sea, si volvemos a lo que hablábamos al principio, en el consumo, en el fast food, tú perfectamente hubieras podido tomar otro camino. Y capaz mucho más rentable. Seguro, y seguramente con muchos más likes. Seguramente. Pero bueno, no está mal porque esta soy yo. Y así, digamos, pregono en lo que doy y me doy, ¿no? Me llevó mucho trabajo eso. Pero sí me abre este espacio. Y frente a ese espejo roto tenía muchas opciones, más allá de conversarlo con una colega que tiene tanta sensibilidad y conocimiento como vos, sino decir, nos animamos a hablarlo y que exceda esta mesita. Nos animamos a pensar si podemos crear un espacio de muchos otros en donde esto tenga otro valor. Capaz vos ahora no estás en este espacio y nos escuchás y te parece interesante, o puedes coincidir en algunas cosas, en otras no, o en otras no sabés todavía, ¿no? Pero sí creemos con nuestros corazones en la mano que esto hay que empezar a conversarlo, porque esta palabra también en nosotras va a crear. Déjame cerrar con algo, y es seguramente que muchas de las palabras que tú le dijiste a tu consultante están ahí, y en el momento en que puedan, como dicen los budistas, madurar el karma y abrir el espacio para que esa palabra tenga un oyente, un sustento, es muy posible que a esta persona le hayas podido cambiar. Lo mismo que le estás diciendo ahora a las personas que escuchan, es posible que algo de lo que hablamos caiga en terreno fértil. A veces el cosmos se nos presenta, nos habla, o por medio de una carta que encontramos en el piso, o por medio de una película que vemos, o por medio de una palabra de un astrólogo cuando lo consultamos. El cosmos tiene mecanismos inhóspitos, pero esos mensajitos que vienen siempre son semillitas de algo que, si estamos con un terreno abierto, fértil, pueden brotar hermosísimas cosas. Hermoso, Clau, no puedo decir más nada. He quedado con el corazón en la mano frente a ustedes. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Es el inicio de muchas otras. Esperamos ansiosamente que hayan podido entrar a esta mesita, que hayan podido comprender y coincidir en algún punto de que podemos un poquito más,
y que eso sería hermoso para todos. Gracias por escucharnos. Esperamos tus comentarios en redes sociales. Estamos a disposición porque nos encanta hablar de esto. Así que esto no va a ser la primera vez. Igual, si fue la primera vez y la única, estoy muy contenta. Gracias por la invitación, Miki. Gracias, Claudia. Un abrazo. Es un espacio hermoso para todos.